Composición de funciones. Ahora, vamos a poner primero, así nos ponemos en tema. Todas las funciones f y g calcule sin realizar la composición en negrita la matriz jacobiana de h, f compuesta de g en el punto en que se indica. ¿Por qué me están especificando sin hacer la composición? ¿Qué sería hacer la composición? Meter una función dentro de la otra. Claro, básicamente. O sea, esa nomenclatura, h que me diga que es f compuesta de g, es lo mismo que decirme f con la g metida adentro, que en este caso es vectorial. ¿Está bien? Que en este caso es de xy. Y hacer la composición, lo que querría decir es reemplazar u con esto y reemplazar v con esto y ahí ponerme a hacer la derivada ya directamente. Tipo, agarro una f bien grande que esté en x y en y me pongo a hacer la derivada. Pero fíjense lo asqueroso que es eso, porque solamente para que se den una idea, el f de x y ese perro se está poniendo a ladrar ahora. Buen timing, perro. X por raíz de y más 1 por y menos x al cuadrado más 2 por x y más 1 por y menos x al cuadrado. No, y menos x no va al cuadrado. Por y menos x por y menos x. Ah, no. Ya lo tuve en cuenta. Listo. Ahí terminó. Bueno, a lo que voy. Ustedes podrían ponerse a buscar la derivada de esto en x y la derivada de esto en y. ¿Qué pasa? No terminan más. Ese es el problema. Así que el enunciado lo que me está diciendo es calculame las derivadas. Eh, calculame la derivada básicamente, o armame la jacobiana, que es básicamente lo mismo. Calculame todas las derivadas sin hacer esa composición, precisamente. Y para eso tenemos esta fórmula que pues ya la conocen en realidad, es la regla de la cadena. Total, esto lo voy a hacer así. Voy a decir que D de H, que es la matriz jacobiana, capaz le ponen J, pero yo voy a usar D, porque es lo que me acostumbré en la guía, en la teórica ahí. Les queda así. La jacobiana de esta F. Tengan en cuenta que es la jacobiana, femenino, porque el jacobiano es otra cosa. Bueno, ahora, esa matriz jacobiana saben que depende de qué es, ¿no? Tipo si es una función escalar, si es una función vectorial, si es un campo escalar o un campo vectorial. Así que tengan bien clara esa diferenciación. Si estuvieron con A0, estoy seguro de que fue bastante GD con esto. Escalar y vectorial, tengan en cuenta que la combinación de palabras puede ser cualquiera de estas cuatro. Y esto me decía que salía de R, esto que sale de Rn, esto que termina en R y esto que sale en Rn. Así que algo que conviene siempre analizar para ver cómo me tiene que dar resultado es qué me tiene que dar h, una función escalar, un campo vectorial, etc. TH es h', depende. A veces sí, a veces no. Veamos. En este caso, ¿nosotros de dónde partimos? Las nubecitas, como hacíamos en álgebra, el CBC, cuando hacíamos transformaciones lineales, bueno, vuelven. O sea, nosotros partimos de XY. ¿Está bien? Voy a dejarlo con esto. Partimos de XY, o sea que partimos de R2. De R2, nosotros qué función hacemos? La G, ¿no? ¿Está bien? Y de G, ¿a dónde llegamos? A R2 de nuevo. Porque R2, ¿qué es? Acá. R2 cualquiera. G, ¿qué es? Función, campo, escalar, vectorial. Campo vectorial.
Campo vectorial. Efectivamente va de Rn a Rn, es un campo vectorial. Bueno, y a esto le tenemos que hacer f. Que f va de R2 a R, lo cual lo hace un campo escalar. ¿Está bien? Así que esto me queda así. Entonces, h, que es ese camino, tiene que ser un campo escalar también. Campo escalar. Así que no pierdan de vista eso. Ahora, respondiendo a la pregunta que habían preguntado recién, la jacobiana, cuando estamos hablando de un campo escalar, ¿qué me da? Escalar. No. Vayamos al apunte, así nos tira un centro. Lo tengo acá. Ajá, teórica. Supongo que es C4A esto, ¿no? O capaz lo ven en el 3B. No, sí, lo ven en el... Está en el 3B este. Acá. Si estamos en un campo escalar, tenemos algo de esta forma, que es la derivada de cada variable. Me queda una fila, el gradiente. Efectivamente. Es el gradiente. De hecho, creo que por acá lo debe decir. Eso es el gradiente. ¿Está bien? Así que esto se lo memorizan, se lo aprenden, le encuentran coherencia, pero tienen que saberlo. Entonces, en este caso en particular, lo que yo voy a estar encontrando es el gradiente. Porque me dicen armar la matriz jacobiana, pero bueno, en este caso va a ser el gradiente. Ahora, f, ¿qué dijimos que era? F era un campo escalar también, así que hacerle su jacobiana también va a ser el gradiente. Y, bueno, la jacobiana de un campo vectorial, pues queda así. Las jacobianas de curvas también son gradientes. También gradientes. Pues sí. Va, depende de cómo estés pensando la curva. Podés pensar una curva en R2, que es un campo escalar, o podés estar pensando una curva puesta en forma paramétrica. Depende de cómo la expreses. Porque las curvas en formas paramétricas tienen esta pinta, que también es un... No, esta pinta, que también es una matriz jacobiana, pero ya no es un gradiente. ¿Está bien? Así que depende de si la tenés parametrizada o si la tenés, qué sé yo, y igual a x cuadrado. La función implícita de eso tiene gradiente, no tiene esa forma. Así que lo que nunca va a estar mal decir es que todas tienen jacobiana. ¿Está bien? Una Ah, pregunta. yes. El campo vectorial, entonces, ¿qué es lo que me va a dar? O sea, me da la matriz, Eso se llama jacobiana. ¿no? O sea, sí, no, es la jacobiana, a menos de que sea un campo escalar, no tiene otro nombre, es directamente jacobiana. O sea, la jacobiana de un campo vectorial me da la jacobiana. Sí, Punto. jacobiana, listo. Te queda esa matriz que le decimos jacobiana. El único caso particular que hay, bueno, en realidad, el único que tiene otro nombre es el gradiente. Pasa que en los otros casos, si es una función escalar, por ejemplo, les da esto, que no le vamos a decir jacobiana, le vamos a decir la derivada y corto. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. A Gracias. estas dos últimas le solemos decir derivadas y no más. Es por eso que nos mal acostumbramos a decir que la jacobiana es solamente cuando me da una matriz, pero en realidad los cuatro casos son jacobianas. La única diferencia es que la de campos vectoriales no tiene otro nombre, es directamente la jacobiana. Entonces, eso me queda así. Así que si yo quiero calcular la matriz jacobiana de H, ya quedamos de acuerdo en que la matriz jacobiana de H en este caso va a ser su gradiente. ¿Y en qué punto me lo piden? Me lo piden en el 2,3. ¿Listo? Eso. Voy a tener un problema con esto porque a veces eso cuando lo hago chueco parece una D. Así que me voy a tener que forzar un cacho ahí. En el 2,3
Esto va a ser el gradiente de f en g de 2, 3 por la jacobiana de esto en el 2, 3. Así que, ¿cómo se hace esto? ¿F qué es? F es una cosa que depende de u y de b. Así que le hago su gradiente en función de u y de b. ¿Está bien? Así que sería derivada parcial en u, coma, derivada parcial en b. ¿Está bien? Bueno, acá tengan en cuenta que esto es un polinomio, así que podemos hacer la derivada parcial tranquilamente, no va a explotar nada. No es una función partida, a eso me refiero. Así que la derivada en u de eso va a ser b cuadrado más 2b, ¿no? Sí, Ok. Esto es b cuadrado más 2b. Voy a dejar un lugarcito acá porque me olvidé de hacer un pasito. B cuadrado más 2b, coma, la derivada en b. La derivada en b, si no me equivoco, va a ser 2v más 2u. sí. Ok. 2v más 2u. Y voy a dejar un lugarcito acá también. Y la jacobiana de g, tengan en cuenta que cuando tienen una... yo la jacobiana no me la acuerdo componente a componente, sino que digo esto. Si es un campo vectorial va a tener un G1 y un G2, ¿no? Que son G1 y G2, puede ser G3, G4, G5, pero G1 y G2 son campos escalares, ¿no? Estos son campos escalares. Y bueno, cada uno tiene gradiente. Así que la jacobiana de G, yo lo pienso mentalmente así. ¿Está bien? Quedando G1' en X, G1' en Y, G2' en X, G2' en Y. Esto por si tienen alguna confusión de fila, columna, es gradiente sobre gradiente sobre gradiente y ya está, más fácil. Entonces, en este caso sería el gradiente de G1, que G1 es esto, el gradiente de G1 sería... la derivada en X de esto sería solamente sacarme la X de encima, ¿no? Que me quede la constante y más Sí. 1. Entonces me queda y más 1. Y acá viene la... en y va a ser la maldita derivada de la raíz. Que si no me equivoco me va a quedar x sobre 2 raíz de y más 1. Sí. Bueno. Y ya tenemos el primer crasheo del día. Anda con poca gana de elaborar Paint. Ya que estamos. Wolfram. Y la segunda componente no me acuerdo cuánto era. Y menos x. Buena data me dice campeón. ¿En serio no me la vas a decir? Bueno. Si tienen un... ¿Cómo se llama? Si tienen dudas sobre sus derivadas, sobre sus capacidades de derivar, como yo ciertamente las tengo en mí mismo, Wolfram, obvio que les responde un jacobiano. Ahí estamos. Entonces, habíamos quedado en que esto iba a ser x sobre 2 raíz de y más 1. X sobre 2 raíz de y más 1. Bueno,
Eso sería el primer gradiente. Y el segundo gradiente, que acá esto no lo voy a poder borrar, así que acá decía y menos x. Bueno, el gradiente, la derivada parcial en x va a ser menos 1, la derivada parcial en y va a ser 1, ¿no? Ahora me queda menos 1, 1. Ahora, dejé este espacio porque me olvidé de hacer un pasito medianamente importante. Acá tengo que hacer g en el 2,3. ¿Cuánto vale g en el 2,3? G en el 2,3 me va a terminar dando... justo crashó cuando estaba poniendo eso. 4, ¿no? Sí. 1. 4, 1. Así que acá tengo que hacer esto en el 4, 1. Siendo este un valor de u y este un valor de b. ¿Está bien? Tengan en cuenta que algo muy posible que pase en el parcial es que acá no tengan la amabilidad de ponerle u y b. Pueden ponerle x e y y ustedes tienen que interpretar que son distintos valores de x y de y. ¿Está bien? Ojo con eso. U y b es solamente el nombre que le ponen a las variables. Podrían ponerle x e y y ustedes por su cuenta tienen que darse cuenta que no son las mismas x e y. ¿Está bien? Pero bueno. Entonces esto lo voy a evaluar en el 4,1. Eso era, para eso estaba dejando el lugar. Y esto lo voy a evaluar en el 2,3. Así que es cuestión de reemplazar y se finí el ejercicio. Entonces esto me va a quedar 3. Esto me queda 8. 8 más 8 más 8 me queda, ¿no? Sí, 8 más 8 es 16. Y ya que estamos, lo menciono, es demasiado hiper mega probable que haga mínimo 5 errores de cuentas hoy. Pero bueno, eso es intrínseco a una clase de composición. Todo lo que tenga derivadas parciales fija que lo voy a hacer mal. Así que esto va a quedar 2. Esto va a quedar 2 sobre 2, me queda nada, un medio, ¿no? Un medio menos 1, 1. Bueno. Y acá tienen que recordar el GRL CSS de cómo hacer multiplicación de matrices. Entonces esto me termina dando este por este, este por este. Sería 6 menos 16 menos 10. Este por este sería 3 medios más 16. 35 medios. Una chica me había preguntado en particular este ejercicio y no me suena nada este resultado, así que probablemente lo tengo mal. Pero bueno, es la realidad de estas clases. Ah, pero es... No, está bien. Estoy haciendo bien la multiplicación. Me dio bien, profe, ¿no? Ah, ¿y bien? Sí. Fuente. Que yo ya lo tenía hecho de antes y Ok. me dio lo mismo que ahora. Ah, bueno, entonces me dio mal con la chica que O te los tuve dos lo particular. hicimos mal y aparte tengo unos resueltos y también doy bien. Ah, ok. Bueno, después le diré a la chica que estaba mal lo que hice. Pero bueno, si me equivoco, me equivoqué en las derivadas seguro. Pero bueno, lo importante de esto es que les dio un gradiente. ¿Está bien? Tenía que dar un gradiente, tenía que dar algo que es una fila. ¿Está bien? Así que esto es como una composición. El resto va más o menos por el mismo lado, pero vamos a hacer el último porque en el último va a pasar algo. Algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces no tengo ganas de copiar las funciones de nuevo, así que me las voy a chorear. ¿Dónde se pegó? Allá se pegó. Entonces, me pedían que calcule f compuesta de g o g compuesta de f. F compuesta de g. Bueno, mismo chiste.
En este caso me piden que calcule f compuesta de g, que esta nomenclatura nunca me ayudó en mi vida. A mí me ayuda a pensar esto. F compuesta de g, que en este caso es de t. Así que, ¿de dónde partimos? Partimos de R y llegamos a R1, 2 nomás, ¿no? Partimos de R, llegamos a R2, partimos de R2 y llegamos a R. ¿Está bien? Así que esta es la G, que es una función vectorial, y esta es la F, que esto es un campo escalar. ¿Está bien? Así que la H, que es hacer el camino completo, es hacer una función escalar, ¿no? Bueno, es re bipolar con la CF el pibe. Así que esto me tiene que dar una derivada nomás. Está bien. Así que hagamos la composición. Vamos a suponer que todavía no sabemos qué son otras cosas. Esto sería D, cualquiera. D de F en G de T por dg de T. Ahora, a esto básicamente le vamos a terminar diciendo H'. H' en el 0 quieren. Esto va a ser G en el 0. Me comí lo que era precisamente. Tenemos el jacobiano, la jacobiana de un campo escalar. ¿Qué me va a eso? Gradiente, ¿no era? Gradiente, sí, sí. Eso. Que les quede grabado. Jacobiana de campo escalar es el gradiente. Y bueno, y acá tenemos la jacobiana de una función vectorial, que acá es como yo le pongo así. Algún profe le pondrá así. ¿Saben qué significa eso? No estoy seguro, pero creo que es transpuesta. Es traspuesta, efectivamente. Porque esto van a tener que ponerlo vertical. Si no, no va a quedar bien. No va a tener sentido el cálculo cuando hagan la cuenta de la matriz. Así que lo ponen así, o lo dejan directamente como jacobiana y ningún profe le va a poder decir nada. Pero lo ponen vertical. ¿Está bien? Entonces, esto es en 0, ya, empezado. Bueno, y g en 0, ¿cuánto vale? G en 0 vale menos 1, 2, ¿no? Menos 1, 2 por su derivada en el 0. Entonces, veamos, gradiente de f. F ¿cuánto es? X cubo más y cuadrado, o sea que esto va a ser 3x cuadrado 2y, ¿no? Esto en el menos 1, 2 por g' en el 0, vertical. G' va a ser el coseno y esto va a ser 2t más 1, ¿no? Coseno 2t más 1. Creo, sí. Bueno, está evaluado en el 0. Bueno, listo, Orti, y acá queda trivial. Hasta ahora, no quiero decir fácil, pero entendible, ¿no? La cuestión. Así que me queda 3 más 4, 7. Todo bien hasta ahora. Calculamos la derivada de una función escalar. La derivada de una función escalar es un número. Es la pendiente de la recta tangente, incluso, y todo lo que ustedes quieran. Bueno, bárbaro. Así que siempre ayúdense de eso.
escalar, tiene que haber un escalar. Entre dos campos escalares o dos funciones vectoriales, ¿no se puede hacer composición? Y no. Si estás hablando del mismo tipo, no. Porque si yo tengo un... composición de funciones vectoriales no existiría, porque esto sería... Una función vectorial sería f gorrito, esto parte de r y termina en rn. Y acá yo no puedo agarrar una función precisamente porque la función parte de r. Así que no, no se puede. Vos podés hacer todo lo que sea compatible, por así decirlo. O sea, si vos terminás acá, esto sí o sí tiene que ser un campo. ¿Está bien? Tiene que ser un campo porque si no, no se puede. Puede ser campo tanto vectorial como escalar, pero campo tiene que ser. ¿Está bien? Lo mismo si haces al revés. Si esto era un campo, mejor dicho, si esto era un campo y esto terminaba a escalar, por así decirlo, esto sí o sí tiene que ser una función. ¿Está bien? Esto, mejor dicho, tiene que ser una función sí o sí. Escalar o vectorial no importa, pero tiene que partir de R, si estamos hablando de este caso. Así que entre dos funciones vectoriales no se puede. Entre dos campos escalares tampoco se puede. O sea, tiene que ser... puede ser campo-campo, pero básicamente si terminás escalar, entonces lo que sigue tiene que ser una función. Si terminás... O sea, si digo, acá terminás escalar, lo que le sigue tiene que ser una función. Si ahí terminás vectorial, lo que le sigue tiene que ser un campo sí o sí. Es como... Todo esto no es una mnemotecnia que me acuerdo ni nada por el estilo, simplemente hago este dibujito. Es como... No hay vergüenza y de hecho es recomendable en hacer este dibujo en el medio de un parcial. Háganlo. Cuanto más visual el parcial, mejor. Que acá lo hice. Porque si no me pierdo, sinceramente yo me pierdo en estos ejercicios si no hago eso. Porque me pierdo con lo que tengo que hacer. Bueno. Entonces eso es el 1, pero no vinimos para hacer el 1 seguramente. Exprésela como composición de dos funciones. Creo que eso es lo suficientemente trivial. Posible definir una composición, sí. Pueden agarrar la composición que ustedes quieran. Sorry, se me salteo ejercicios, pero esto es como... ¿Cuánto tiene? 28. 28 que no son fáciles. Así que voy a agarrar los que considere que son muy relevantes. O los que se resuelven en 30 segundos si se avivan de algo, como este. Demuestra que f de x y es constante en los puntos de la elipse de ecuación esa cosa. Ahora, yo supongo que el objetivo de esto, que el objetivo de este enunciado es escribir la elipse como una función vectorial, enchufar esa función vectorial acá y ver que da todo constante. Pero les voy a mostrar un camino mucho más corto. A ver, esto tiene que ser, poder ser factorizado, si no, no tiene sentido el enunciado, básicamente. Entonces esto... sí. Sí, de hecho, no sé si se avivan qué tiene que ver el numerador con esto. No lo veo, la verdad. A la 2. Va por ese lado, Victoria. Es casi como si este fuese el primero al cuadrado. Este es el segundo al cuadrado. Y este es 2 por A por B. ¿Está bien? Así que esta f que me dieron me está dando 2x cubo más 3y cuadrado al cuadrado. Sobre, y acá tiene que aparecer también. Y efectivamente aparece.
4 menos 2x cuadrado más 3y cuadrado. Está bien. Así que lo que está pasando acá es que esto es efectivamente constante, porque me dijeron esto. Eso es una variable, básicamente. Así que esto es lo mismo que 1. O sea que esto siempre vale 1/3. Está bien. Esto va a aparecer mucho después cuando hagan cálculos de integrales. Que tipo, ustedes resuelven una integral, qué sé yo, y están resolviendo una integral en una superficie que tiene cierta forma. Que es f de x y igual a 5, no sé. F de x y z igual a 5 incluso. Y después están rompiéndose el coco intentando resolver una integral y de repente se dan cuenta de que, che, acá está f. Y estamos en una superficie en que esto siempre vale 5. Así que listo, se termina el enunciado. Acá pasa lo mismo. 3x cuadrado más 3y cuadrado me dijeron que vale 1. Reemplazo 1, corta, es constante. Supongo que porque estamos en una guía de ¿cómo se llama? Estamos en una guía de Perdón, una composiciones. pregunta. Yes. No entendí por qué queda uno arriba. Porque acá me dijeron que esto vale 1. Ah, 1 al cuadrado, 1. gracias. Supongo que la idea de este ejercicio era plantear la parametrización de la elipse. Y si meten la elipse acá adentro, se iba a terminar cancelando todo coseno cuadrado con seno cuadrado y les quedaba todo constante. Porque saben que la parametrización de la elipse se hace en base al ángulo, ¿no? Tipo, esta t es el ángulo. Así que si quieren tarea para el hogar, hagan esto, que ya que estamos, hagamos el repasito. ¿Cómo sería la parametrización de esta elipse? Eh, 1 sobre raíz de 2 por coseno de t, 1 sobre raíz de 3 por seno de t. Efectivamente, no caíste por la trampa. ¿Qué trampa? La de este. Ah, Porque es como siempre me dicen, pero eso no es una elipse. Está bien. Coseno de tita, bueno, coseno de t en este caso. 1 sobre raíz de 3 por el seno de t. Si alguien no entiende por qué da esto, hable ahora. También se puede despejar x ¿Podemos cuadrado y meterlo repasar por dentro. qué? Sí. También se puede despejar x cuadrado y meterlo en el campo. Sí, si tenés muchas ganas. Si despejás x cuadrado, fíjate. Bueno, está más que bienvenido. De x cuadrado te va a quedar 1 menos 3y cuadrado sobre 2. Pero si acá pones 1 menos 3y cuadrado sobre 2, ese sobre 2 se termina yendo y te termina dando 1 menos 3y cuadrado más 3y cuadrado. Así que si vas a reemplazar directamente algo, ya reemplaza esto de una, corto. Está bien. Si tu plan era reemplazar x cuadrado directamente acá, no me invites porque no terminas más, básicamente. No terminas más de hacer despejes. Total, hacerlo de esta forma también es no terminar más de hacer despejes. Pero no, me preguntaron cómo me di cuenta de esto. Porque la parametrización de una elipse de radios AB centrada en el origen va a ser A por el coseno de t, B por el seno de t. La razón de por qué es esto es, reemplazan esto en la fórmula general de la elipse y les termina dando el 1S. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde saco A y dónde saco B? De esta ecuación. En este caso, yo tengo 2 y 3 en el numerador, pero lo voy a poner como denominador de denominador. O sea, tenemos x cuadrado sobre 1/2. Esto estuve en clase con un pibe del secundario y me dijo, es la regla de la oreja. Si me dicen por qué chota de toda la regla de la oreja, se los agradecería porque no sé. sí, yo la escuché. ¿Por qué es la oreja? ¿Dónde está la oreja? Eh,
No lo veo acá, pero la regla de la oreja es eso como cuando tenés A sobre B sobre, digamos, otra fracción. ¿Qué es? División de fracciones, sí. Exacto, Y que ahí ven una oreja ellos. la regla del colectivo. Bueno, yo no le tengo nombre, es como... No le veo ni razón a la regla de la oreja ni la del colectivo. Como. Es que si vos haces las flechitas como dónde iría eso, te queda como una oreja. ¡Ah, buenísimo! Es verdad. Claro, porque yo estoy acostumbrado a acomodarlo de los dos lados diferentes, pero si lo haces todo de un lado, te queda una oreja, es verdad. Exacto. Es buen árbol. Dios mío. Lo que se aprende del secundario. Bueno, usen la mnemotécnica que se les cante mientras se acuerden de las cosas. Como todos usamos Socatoda y creo que nadie le hace bullying por eso, así que. La del colectivo es porque los que están afuera suben. Buenísimo. Bueno, del CBC supongo que conocen Un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Ni me lo digas. Y si La no odio. conocen Ah. eso, es buenísimo. Es como, creo que es la mnemotécnica más útil que había hasta ahora. Bueno, en realidad en electrónica hay una que es civil, que es buenísima para fasores, pero le falta banda para eso, suponiendo que estén en electrónica. Le falta banda porque requiere análisis 3 la materia. ¿Qué se es? Bueno. Mm, hmm. De este me voy a saltear el A porque, tipo, es cuestiones de hallar dominios. Eso ya es de la IA 1. Está bien, es básicamente ver dónde esto se rompe todo y ya está. Pero sí quiero hacer el B porque, y obviamente lo voy a usar usando regla de la cadena nomás, no me voy a poner a componer eso. Quiero hacer el B porque hay una leve cuestión acá sobre qué es H'B. Entonces, hagamos nuestro gráfico que mi profe lo hacía con nubecitas, pero a mí no me sale hacer una nubecita, así que lo hago con círculos. Estamos hablando de H solamente, que es F compuesta de G. Así que primero viene G y después viene F. Y después viene F. Así que en este caso tenemos G va de R2 a R2 y F va de R2 a R2, re original. Así que adivinen lo que va a ser H. H va a ser de R2 a R2. O sea que es un campo vectorial. Un currículum vitae. Entonces, Nos va a dar la transpuesta, digamos. transpuesta. Ah, no, perdón. No, no, Debería dar el esto es matriz gradiente. directamente. Da la matriz. Campo vectorial tiene La jacobiana matriz. completa. Ah, verdad. Campo escalar es lo que tiene gradiente y función vectorial. Dije campo escalar tiene gradiente, ¿no? Porque Sí, creo que lo dijimos. Función vectorial tiene la la transpuesta. columna esa, la transpuesta. Sí, está bien. Se me confunden todavía. Claro, como esto, yo hago este gráfico precisamente para no confundirme. Entonces, total, es como tipo cuando vayas a hacer la cuenta, es como vos decís, bueno, derivo esto. Y es como, ¿y qué hago con esto? Y ahí es donde te diste cuenta de que no era lo que estabas pensando. Como que te faltan cosas por derivar. Entonces, queremos calcular H'B, pero bueno, vamos a razonarlo, como siempre. Acá, ya que estamos recancheros, vamos a ver en qué punto. En el 1E. Esto va a ser la jacobiana de F. Era F compuesta de G, ¿no? Sí. De F en G en el 1E por la jacobiana de G en el 1E. Entonces, no tengo ganas de hacer jacobianas, sinceramente. Así que esto lo voy a wolframear. Pero quiero llegar a algo. G de 1E, ¿cuánto vale? G de 1E va a terminar siendo E,
Y acá da 0. Sí, sí. Eo. Bueno, entonces esto me queda así. No es más, no voy a... ¿Cómo se llama? No sé. Lo que puedo hacer ahora es... Calculo cada una por separado. Y tengo que hacer una multiplicación de matrices. Pero, como dije, no tengo ganas de hacer matrices. Aunque... No, puedo hacer algo más corto todavía. Porque esto... No me está gustando. Así que veamos, ¿cómo se expresaría f? Sería f'u, f'b, sería f1, u, f1, b, f2'u, f2'b, ¿no? Esto en el E0. Y esto va a estar multiplicado al... vamos a poner G1'X, G1'I, G1... No, G2, capo. G2'X, G2'I. Esto va a estar en el 1E. Bueno, o sea que la jacobiana completa de esto va a ser algo que va a ser 4×4, ¿no? La multiplicación de matrices de 4×4 me da 4×4, 4×4, cualquiera, señor. 2×2. De 4 lugares estaba pensando. De 2×2, me tiene que dar 2×2. Pero ¿qué pasa? Yo voy a llegar a algo que tiene esta pinta, ¿no? Sería H1'X, H1'I, H2'X, H2'I. Ahora que me cuenta lo estoy haciendo al revés, ¿no? Oh. Bueno, ustedes me entienden. G era en función de V y F era en función de XY. ¿Tengo que retroceder 800 millones de pasos? No tanto. La F era en función de XY y la otra era en función de V. Pero bueno, es mismo procedimiento. Así que esta al final resultó que estaba en función de V. Por si no se dieron cuenta de eso hasta ahora, cuando tienen una composición, la H, en este caso, si tienen esto depende de las variables de eso. ¿Está bien? Así que si la G dependía de V, bueno, la H tiene que depender de V. ¿Está bien? Que eso es lo que estaba pasando acá y no me di cuenta. Fui en modo monito full automático. Esto era U, esto era B, esto era U, esto era B. Así que esto me termina dando así. Ahora, ¿qué les parece que me está preguntando el enunciado? Calcular H. No entiendo. ¿A qué Fíjate te que dice referís? H''B, dice ahí. Sí, ¿Esto es es lo que estamos. H''B? V, digamos. Eso era precisamente lo que quería que hagan con este enunciado. Esta cosa que está acá es H''B. Ese es el vector H''B. ¿Está bien? Así que la parte que me da esto no me interesa calcularlo. ¿Está bien? Tengan en cuenta que en este enunciado no me interesa. En otros enunciados, en final muy seguro, es imposible calcularlo directamente. ¿Está bien? Porque no les dan los datos suficientes. Acá les van a poner, no sé, alguna f genérica que no van a poder hacerlo. O, lo más sorete todavía, les dan una cosa recontra imposible de derivar y van a estar 800 millones de años intentando.
y no se dieron cuenta de que esto no había que hacerlo en primer lugar. Esto es como una trampa recontra común. No hagan más cuentas de las que tienen que hacer, porque podrían caer en esta trampa. Les ponen una función horrible, ustedes piensan, che, voy a estar medio año derivando esto, y no necesitaban. H'B es derivada direccional, ¿o no? A empezar. No, derivada direccional está... No, la derivada direccional es una escalar. La derivada direccional es un escalar, es un vector de derivadas direccionales. Ojo con eso. O sea, esta cada una por separado es una derivada direccional. Ten en cuenta que la derivada direccional es un número, ¿eh? O sea, el resultado de la derivada direccional es un número. Entonces solamente vamos a darle pelota a lo que me termina dando eso. O sea, eso no me interesa. Vamos a ver con cuál cuenta averiguo esto. Así que esto va a ser este por este más este por este, si no me equivoco. Así que esto va a ser f'1x por g'1b. Bueno, esto reemplazado en sus respectivos valores, ¿no? No me hagan escribir todos, por favor. Más f'1i por g'2b. Creo que lo escribí bien. Sí. Bueno, después la componente de abajo va a ser f'2x por... Estoy muy perdido. g'1b más f'2i por g'2b. Está bien. Yo en álgebra era el típico que cuando tenía una multiplicación de matrices tenía que hacer esto porque si no me perdía bastante. Y claramente me sigue pasando. Bueno, fíjense que en esta cuenta, en el resultado... No, espera, ¿el primero lo hice bien? Sí, el primero lo hice bien. Sí, en esta cuenta, en el resultado, no aparecen los u. ¿Está bien? Así que capaz la función que le dieron para calcular es recontra mega imposible de derivar en u. Y si les toca en un parcial, se van a poder derivar en u y va a estar al pedo si les pedían esto. ¿Está bien? Así que ojo con eso, porque acá no era necesario hacer todo. Acá era solamente cuestión de hacer estas derivadas. Así que el vector h1'b me va a terminar dando, bueno, esta cuenta. Y tengan en cuenta que, ¿cómo se llama? Esto, las derivadas en x van en el E0 y las derivadas en y, las derivadas en g, las derivadas en fx, es decir, las derivadas en g van en el 1e. ¿Está bien? Reemplazan ahí feliz Navidad. Por eso esa parte ya sería trivial. Bueno. Sí, eso da 0 y la otra 1 sobre E, si no creo mal. Ok, bárbaro. Ustedes deciden si confiar o no. Pero el número no me interesa, el procedimiento me interesa. Y a los profes también, así que si les dio mal el número, está todo bien. Ahora, si les dio un vector cuando les tenía que dar un escalar, fuera. Y viceversa, obviamente. Bueno. Vamos a hacer este, por ejemplo. O ese que dice demuestra que es un máximo relativo, a alguien le hace ruido. Si quieren lo hacemos. ¿Cuál? El 8 que dice demuestra que es un máximo relativo. Porque este ejercicio todavía no es de la guía 5, porque dice máximo relativo, che, eso no es la guía 5, no. Porque
máximos y mínimos de funciones escalares supuestamente lo tienen sabido de análisis del CBC. Así que pueden preguntárselo tranquilamente. Tendríamos que hacer tipo derivar 2 veces, Tendrías que derivar, ¿no? nada más. Ok, perfecto. Derivar y después analizar la función un cachito antes y un cachito después. Derivar 2 veces, recuerden que yo dije que no lo iba a hacer, porque esa es una forma, Ok, sí, de probar si es máximo relativo. Si es un máximo tipo... Porque si derivan y les da 0, les da que es es un un máximo, un extremo. Punto crítico. punto crítico. Porque puede ser Sí, máximo, mínimo o punto de inflexión. ¿Está bien? perfecto. Ahora, estaba el criterio de la derivada segunda, que es la de la concavidad, para ver si es un máximo o un mínimo. Pero no, no hagan eso, porque hacer derivadas segundas cuando están hablando de composición es muy feo, les queda demasiado largo. Así que usan un criterio más fácil, el que es, bueno, encontramos este puntito, vemos la función un cachito antes, vemos la función un cachito después, y vemos si subió o bajó. O si subió y bajó, resulta que era de inflexión. ¿Está bien? ¿Qué hay que derivar? Pues si queremos demostrar que h1 es un máximo relativo, h' en 1 tiene que ser 0, ¿no? Así que este ejercicio básicamente lo que está haciendo es encontrarme h' en 1. Que acá pusieron x es igual a eso, y es igual a eso, pero pueden armar una composición en base a eso. ¿Lo hacemos? Bueno, vámonos por las dudas. Ok. Entonces tenemos z, esta cosa. Pero me dijeron que tengo un x y un y. O sea que yo puedo decir que esta cosa xy es una parametrización que... Ah, acá le pusieron... Mira, acá incluso me la regalaron. Ni siquiera tenían por qué decirme eso. Pero bueno, xy yo puedo decir que es un g de t. ¿Está bien? Es un g de t. Y yo puedo decir que z es una f. Es una f de g de t. O sea, es una f de t. ¿Está bien? Así que esto yo lo puedo pensar como... No, z no. Z no es una f de t. Z es un... Z es h de t, claro. H de t es una f de g de t. Ahí está. Campo escalar... Z sí es un campo escalar. O sea, Z si lo pensás así es un campo escalar. Pero si lo pensás como esta composición, va a ser una función escalar. ¿Está bien? Así que armemos las nubecitas. Así no nos confundimos. Nosotros partimos de un valor de t. Ya que estamos en R. Con eso encontramos un valor de xy. Y con ese valor de xy encontramos un único numerito. Esta cosa que está acá es g. Y esta cosa que está acá es f. G es una función vectorial. F es un campo escalar. Resultando en que h, que es esta cosa, es una función escalar. Tengan en cuenta que se mandan al muere solos, quise decir, si le ponen gorrito a eso o si no le ponen el gorrito a eso. Depende mucho del ánimo del profe si eso les cuesta aprobar o no. Pero posta es como... Es un error bastante bardero no ponerle los gorritos a lo que debe ser. Así que... Lleva gorrito cuando termina en vector, ojo con eso. No necesariamente cuando empieza en vector. Si empieza en escalar o empieza en vector, no importa. Pero si termina en vector, lleva gorrito. Bueno. Entonces... Acá vamos a hacer, bueno, la regla de la cadena. Pero
ahórrenme el paso de escribir todo con jacobiana. ¿Cuál va a ser la jacobiana de esto? ¿Cómo lo voy a escribir? Jacobiana de una función escalar. Una sola, digamos, va a dar un valor, ¿no? H', Exacto. es un numerito. Jacobiana de un campo escalar. El gradiente. El gradiente, efectivamente. Y la jacobiana de la función vectorial. La transpuesta. A veces esa cosa transpuesta que yo le pongo así, pero bueno. Pueden poner eso o recuerden que pongan eso si el superf es muy GD. Así que ahí ya está, con eso alcanza. Entonces, yo quiero h' en 1, porque quiero corroborar que esto efectivamente sea 0. ¿Está bien? Así que h' en 1 es lo mismo que hacer el gradiente de f en ¿qué valor? Sería en g de 1. G de 1 sería esto cuando vale 1, vale 0. Y esto cuando vale 1, vale 2. O sea, en 0, 2. Por g' de t, g' en 1. O sea que esto va a ser el gradiente de f en 0, 2. El gradiente de f va a ser... En algún lado debí haber escrito esto porque capaz se están reconfundiendo ahora. Que g de t es esto. F y f de x y es igual a... ¿qué decía acá? E a la x menos x cuadrado y menos x. Así que ya resolvamos sus derivadas, así nos quedan. G' de t sería 1, 4t, ¿no? Tengan en cuenta que esto lo van a tener que pasar a columna. O sea que G' de 1, creo que me estaban preguntando, era 1, 4. Bueno, y f en qué valor? 0, 2. Bueno, pero primero saquemos el gradiente, ¿no? El gradiente de f va a ser e a la x menos 2xy menos 1, si no me equivoco, coma, menos x cuadrado. Vigilante en las cuentas, porque capaz estoy tirando cualquiera. El -1 no sé dónde lo sacaste. Eso no da menos 1 derivado en x. Espera. Ah, no vi esa última X, sí. Entonces, en el 0, 2, esto termina dando 0, 0. No me la Constantinopla. Bueno, yo pensé que iba a dar 0 por alguna razón más elegante que esto, pero no. Dio 0. Pensé que iba a dar como el opuesto a esto y quedar lindo, pero no, da 0 porque es 0, 0. Qué falta de elegancia este ejercicio, por favor. Bueno, 0. También tengan en cuenta que acá podrían haberse salido con la suya haciendo esto, porque creo que ningún profe les va a corregir de que esto técnicamente no está bien. Pero eso lo ven en álgebra, dudo que alguien esté cursando álgebra. Pero en álgebra van a ver que el producto escalar que nosotros hacemos normalmente, qué sé yo, A por B, en realidad es el A por B transpuesto. ¿Está bien? De hecho, es A por B conjugado, transpuesto, porque si es complejo, se le pone el conjugado a esa cosa. Pero bueno. Así que acá si se lo ponía en horizontal seguro que lo perdonaban, pero fija que no se la perdonan si es en matrices. Así que por las dudas pónganlo vertical y ya refue. Eso da 0. Ahora, ya con eso averiguamos de que es por lo menos un punto crítico. Y ahora es donde decía que si ustedes quieren ver si esto es un máximo, pues reemplazan h en 1 y después reemplazan h un poquito después y un poquito antes. Y con eso ya confórmense. Tengan en cuenta que esto, lo que acabo de decir, técnicamente no es suficiente porque capaz en este punto valga eso y capaz después esto sea algo así,
y mi poquito después justo sea acá. ¿Está bien? Pero ustedes pueden asegurar que no tiene esta forma simplemente porque tiene esta pinta. E a la x menos x cuadrado de y menos x, todo eso les va a dar una suma, resta, combinación lineal si quieren, de exponenciales con polinomios. Las exponenciales con polinomios nunca van a tener esa pinta. ¿Está bien? Así que reemplazan h en 1, h en 1,001, h en 0,99 y con eso van a ver que h en 1 va a ser el mayor valor de eso. ¿Está bien? Bueno. Esto es un punto crítico, así que h en 1 va a ser mayor que h en 1,01, por ejemplo. Y también va a ser mayor que h en 0,99, por ejemplo. Y con eso ya pueden asegurarlo. ¿Está bien? Otra forma de verlo era con la derivada. Podían ver la derivada para valores después, para valores antes, a ver si era creciente o decreciente. Esa no sería tan grave porque sería reemplazar, en vez de 1, reemplazar 1,01 o 0,99, pero en la derivada. Y con eso les debería dar derivada positiva de un lado, derivada negativa del otro, o viceversa. ¿Está bien? No, viceversa no, porque si es viceversa sería un mínimo. A la izquierda les tiene que dar derivada positiva y a la derecha les tiene que dar derivada negativa. ¿Está bien? Con eso comprueban que es un máximo. Bueno. Si Weierstrass me escucha, se arranca las orejas, seguro. Weierstrass, Bolzano, todo lo que están involucrados en calcular máximos y mínimos. Bueno. Jajakis de sobre esto, a eso me referí. Demuestre esto. Entonces, demostrar que esto satisface esta ecuación. Entonces, yo puedo decir que z es una f de xy, pero x sobre y, ¿qué es? ¿Es un escalar o es un vector? No estoy seguro, pero puede ser un escalar. Es un escalar. Es tan simple que la simpleza vuelve para que sea difícil la pregunta de lo simple que es. X sobre y es un número, es 2 sobre 4, 4 sobre 7, 18 sobre pi, lo que ustedes quieran, pero es un número. ¿Está bien? Así que es un escalar. Así que yo voy a decir que esto es un g de xy. ¿Está bien? Es el resultado de hacer un g de xy. ¿Se ve eso, no? Tipo, no hay dificultad sobre eso. Así que yo lo que puedo hacer es calcular su... claro, esto va a tener derivadas nomás. Esto parte de R2, termina en R y termina yendo a R. ¿Está bien? Así que esto es la G y esto es la F. La G es un campo escalar. La F es una función escalar. Así que la H es un campo escalar. ¿Listo, Orti? Entonces, cuando yo haga jacobiana, miembro a miembro, queda el gradiente, ¿no? Que si quieren pónganlo con, ¿cómo se llama? Con H, nadie se va a ofender. Entonces, el gradiente de Z va a terminar siendo f' de esto, ¿no? Porque dijimos que f era una función escalar.
La jacobiana es directamente una derivada, simple. Y esto va a ser el gradiente de g en xy. Bueno. Entonces, el gradiente de g... Sí. Perdón, una pregunta. Un ejercicio así de demostración no entraría en el parcial, ¿no? Sí, porque este no es demostrarme un teorema. Lo que no te van a hacer es demostrarme, qué sé yo, el laplaciano en polares, que eso es algo que me tomaron a mí, que ¿En en serio? análisis 3. Ay. No, en análisis 3, en análisis 3. Ah, bueno, bueno. Pero demostración entra en otras materias, en esto no. Ok, Qué sé perfecto. yo, una demostración que es la que hablaba hoy, que yo no sé cómo hacer, es por qué funciona la, la derivada en función implícita, que es con regla de Kramer. Esa demostración no te van a hacer. Pero Ok, una demostración de este estilo, que no es demostrar un teorema jugando a ser Gauss, sí, te la pueden pedir, porque esto es cortito, vas a ver que es cortito. ok. Bueno, entonces tenemos esto. Y bueno, G ya la tenemos. G yo la definí como x sobre y, ¿no? Así que el gradiente de G va a ser G', 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 vale 1 sobre i, G', vale menos 1 sobre i cuadrado, ¿no? Así que el gradiente de Z va a ser, a esto que lo voy a llamar, para no acarrear esto todo el tiempo, a esto lo voy a llamar F', permítame un abuso de notación y ya está. Así que esto va a ser F' por este gradiente, que este gradiente me dio 1 sobre i menos 1 sobre i cuadrado. O sea que el gradiente de Z me terminó dando F' por F' sobre i, vamos a decir. Ahí está. Menos F' sobre i cuadrado, ¿no? Esa. Entonces, ¿no falta la X? ¿Cuál X? ¿Sobrevivió alguna X? Efectivamente sobrevivió una X acá. Thank you very much. Era para ver si estaban atentos. .jpg. X por F'. Bueno, me quedé así. Ahora, esta cosa que está acá, ¿qué nombre le pusieron acá en el enunciado? ¿Cómo llamarían a eso? Exactamente. Acá no sé si se les rompió la tecla o no lo saben hacer en LaTeX, la del látex, la del apóstrofe, pero en realidad eso tiene que ir con apóstrofe. Pero bueno, es Z'X y Z'I. Así que esta cosa acá es Z'X y esta cosa acá es Z'I. Y el enunciado decía que demuestre que X por esto más Y por esto da 0. Bueno, X por F' de Y más esto por Y sería menos xy f' sobre i cuadrado cero. ¿Está bien? ¿Qué hipótesis supuse que i es distinto de cero? En realidad hay 800 hipótesis más de diferenciabilidad metida en el medio que no estoy mencionando. Pero bueno, ¿se entendió más o menos por dónde está esto? Tengan en cuenta que este f de' es toda esa cosa, pero no terminó importando el punto. Esto terminó sucediendo en todas partes. Paréntesis sobre eso. Si ustedes tienen un ejercicio que ustedes dicen, che, no me están dando datos suficientes para resolver esto, fíjense que podría estar pasando literal lo que acaba de pasar. ¿Está bien? Así que capaz va por ahí el camino. Ténganlo en cuenta que se pueden cancelar mágicamente en algún momento de la cuenta, como pasó acá. Bueno.
Había uno que estaba piola porque a mí no me cerraba como era. ¿Qué dónde está? Este, esa cosa. Porque tipo yo tenía como la super el super mal concepto de que eh, si hay un plano tangente que pasa por el origen, entonces en todo punto, entonces lo que tenía que suceder es que la superficie sea plana. Y es como, me puse a graficar esto y es como, está bastante cheto, que no es el caso. Así que tenemos una superficie S definida por esa cosa, y por g de xy, con y mayor a 0. Pruebe que el plano tangente a S en cada uno de sus puntos pasa por el origen. La pregunta para vos es, ¿cómo era la ecuación del plano tangente? La verdad no me la acuerdo. La ecuación del plano tangente para una función definida así. Yo no me la acuerdo tampoco, pero es deducible. O sea, está en el apunte de Cirne del campus. La deducción es bastante fácil de seguir. Si la miran con algo de cariño, sé que la pueden deducir desde cero en 3 minutos. Pero bueno, básicamente dar z es igual a f de x0 y 0 más f' de x en x0, ¿qué pone señor? X0 y 0 por x menos x0 más f' de y por y menos y0. Bárbaro. Entonces, esta es la ecuación. O sea que básicamente para armar la ecuación de plano tangente, yo voy a necesitar eh, pues las derivadas, o sea, la función en ese punto y su derivada. Pero, pero, acá hay otra cuestión. Pasa por el origen. ¿Nosotros cómo podemos decir que pasa por el origen esto? Tipo, si yo tengo la ecuación de un plano, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan cómo se averiguaba esa D que está ahí? Una pregunta, ¿se puede pensar en la ecuación del plano Con un punto. por lambda y ahí sí el punto de pasaje sería el 0, 0, 0? Lambda, ¿a qué te referís como lambda? En función del vector director y el punto. No, necesitarías dos vectores directores. Dos vectores directores y el punto. Eso sería más largo. Ok. Reemplazando por un punto. Pero, ¿saben cómo se llega a esta cuenta? Pues esto sale de una ecuación más general todavía. Que es esta. ¿Está bien? Así que básicamente, esta cuenta me debería dar 0 del lado derecho, sobreviviendo solamente los términos que tengan x y z. ¿Está bien? Así que si me pongo a distribuir esto y pasar todo lo que tiene z del otro lado, vamos a tener algo así. Esto va a ser f'x. Voy a ahorrarme escribir x0 y 0, sobreentiendan que es x0 y 0 ahí. Por x menos f'x por x0 más f'y por y menos f'y por y0. Entonces, si pasamos todo lo que tiene x y z del lado izquierdo, dejando solo el término independiente que va a ser esa d, esto me va a quedar menos f'x por x menos f'y por y más z es igual a f de x0 y 0
menos f'x por x0 menos f' de y por y0. ¿Está bien? Ahora, yo ya sé que esto me tiene que dar 0. ¿Está bien? Pero esto... A ver, ¿lo puedo dejar acá? Podría dejarlo acá, pero podría hacer algo más piola todavía. Fx0 y0 menos... ¿Le pongo un menos? Sí, le pongo un menos. Puedo decir esto por esto. Nos lleva... ¿Se ve que el término ese, este, es lo mismo que escribí ahí? Se hace un producto escalar, así que... sé que esto da 0. O sea que básicamente f en el punto tiene que ser lo mismo que el punto por el gradiente en ese punto, para que se cumpla que pasa por el origen. ¿Está bien? Así que vamos a corroborar efectivamente eso. O sea que vamos a decir que z f de x0 y 0, se van a confundir mucho si uso f, ¿no? Bueno, f en x0 y 0, vamos a decir que esto es un z0 y vamos a decir que esto es un g. No, esto sería y0 por g de x0 sobre y0. Así que básicamente, si yo puedo probar que x0 por y0... Ah, no lo copié esto, pensé que lo había copiado. Si yo puedo probar que esto es igual a esto, entonces listo, Arti, ejercicio resuelto. A ver. Bueno, veamos. Podríamos ver cuánto vale el gradiente de f, ¿no? Eso sería bastante útil. Que sería lo mismo que pensar en el gradiente de z. ¿Está bien? Así que otra vez sopa. Estamos haciendo una composición que no me voy a poner a hacer todo porque, o sea, no me voy a poner a ponerle nombre a todo porque ya esto que está acá es f y ya esto que está acá adentro es h. Así que vamos a hacer un ejercicio de ver si nos sale a ojo. A ver si nos sale a ojo precisamente. Pero bueno, z es claramente z es claramente un campo escalar, ¿no? Campo escalar. ¿Estoy diciendo bien eso? Sí, es un campo escalar, depende de x y nos termina dando un número. Así que esto va a tener un gradiente. Que es básicamente la f que estábamos buscando. El gradiente de f en el x0 y 0 va a ser el gradiente de todo eso. Que el gradiente de todo eso va a ser... No estoy haciendo algo mal acá. Estoy haciendo algo mal acá. No, sí, eso sí es un gradiente. Uf, doble regla de la cadena voy a tener acá. Nice. Así que si esto era f... Eso era f de xy. Capaz tendría... No, eso lo tendría que llamar fv. No, me estoy haciendo quilombo. Estoy haciendo quilombo. Voy a agarrar por otro lado porque si no voy a estar 10 años haciendo ejercicio y no quiero hacerlo por este lado. Vamos a hacerlo más fácil entonces. En vez de usar ecuación de plano tangente voy a usar uno más fácil.
que sería encontrar la normal con la función implícita. Así ya le metemos implícita porque de todas formas son 6 y 27 XD. ¿Saben encontrar la función implícita? En este caso. Tendríamos que poder derivar lo de adentro, ¿o no? ¿Cómo? Digamos, porque lo que yo sé de función implícita es a través del teorema. El tema es que no sabría qué derivar acá. Armar la función implícita más el gradiente de esto. Sí, digamos, pasamos el menos z, te queda todo, digamos, eso le ponemos un nuevo nombre y tenemos que empezar a derivar eso. Pero va a Sacar ser el horrible. gradiente de eso. Sí. No, no va a quedar tan horrible eso. Ah, De hecho en este caso yo me estoy haciendo mucho problema, pero en realidad no es tan difícil esto. Puedo hacer el gradiente miembro a miembro y ya está. A empezar. Entre G... pero lo voy a pensar con implícita porque si no me voy a explotar el cerebro. Que total vamos a llegar a eso, así que eso no lo voy a borrar. Vamos a decir que la función implícita de esto es... función implícita de esto va a ser I por G de I sobre X, decía, o de X sobre Y, no me acuerdo cuál de las dos. X sobre Y. G de X sobre Y menos Z. Bueno, el gradiente de esta cosa en un punto determinado va a ser, bueno, la derivada en X de esto, cada vez es mucho más amable. La derivada en X de esto va a ser, pues, esto va a estar derivado en X, va a ser I por G'. Claro, esto es una función escalar, así que eso va a G' nomás, G' de XY, por el X que sale afuera derivado, que sería 1 sobre I, ¿no? ¿Se vio lo que dice ahí? Ahora, tengo que hacer la derivada en I. La derivada en I va a ser un producto, qué lindo. O sea que ser G de X sobre Y más I por G' por lo de adentro derivado en I. Lo de adentro derivado en I va a ser menos X sobre Y cuadrado, ¿no? Si no me equivoco. Y la última componente va a ser la derivada en Z, que esto va a dar el clásico menos 1. ¿Está bien? Así que tenemos esto de ecuación de plano tangente. De ecuación de plano tangente cualquiera. Tenemos esto de normal. ¿Está bien? Esto me queda así, esto me queda así. Bueno, bárbaro. Entonces, gradiente de f, voy a escribirlo un cacho más resumido porque si no me va a dar una C. Va a ser G', G más G'. Vamos a escribirlo así. G menos 1 sobre I por G'. 1 sobre I no, X sobre I. Ahí está. Menos 1 no. Bueno, que esta es la normal en cada punto. Ahora, esto debería darme igual a 0. Debería darme igual a 0. Veamos si me da efectivamente igual a 0. X y Z por esto debería ser igual a 0 si pasa por el origen, ¿no? Así que lo que puedo hacer es reemplazar la normal por esa cosa y me queda G menos X sobre Y por G'.
Menos 1. Bueno, veamos. Esto me termina dando G'(X) más G por Y directamente menos X sobre Y por G' menos Z. Entonces, no, acá me estoy comiendo algo. Acá me estoy comiendo algo. Acá no va a El figurar otro X. y, ¿no? ¿No te falta multiplicar X sobre Y por G' por Y? Efectivamente. Acá, sí, le pifié la derivada. Esto, a la distributiva, digo. Esto se me cancela. Ahí me gustó más. Porque si no se me iba esto, entonces ahí sí no sabía qué hacer. Aquí tenía que cumplirse para cualquier punto, si no me queda dependiente del punto. Así que me queda G por Y menos Z. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa con G? Mejor dicho, ¿qué pasa con Z? Z como lo habíamos definido. Z era Y por G. Así que efectivamente sucede. ¿Está bien? Se podía hacer el mismo camino por lo que venía haciendo antes con ecuación de plano tangente, pero me acordé que este es feo con ecuación de plano tangente. No, sí. Queda medianamente feo con ecuación de plano tangente. O si no, capaz este razonamiento que hice acá hubiese sido más fácil si directamente dejaba la forma original en vez de poner F. Pero bueno, como sea. ¿Se entendió por dónde iba más o menos la cosa? Vamos a poner que acá lo hice con implícita. Bueno, y les tiro un secretiño. Yo no conocía la ecuación de plano tangente. Es como, sí la conocía, en su momento la tuve que aprender. Pero después cuando vi función implícita y me enseñaron función implícita, pues se me borró del cerebro la ecuación de plano tangente. Precisamente porque si yo quiero sacar un plano tangente a algo, lo hago con la función implícita. Es mucho más fácil, en mi opinión. ¿Está bien? En vez de recordar una formulita, que es esa formulita, directamente lo hago full álgebra del CBC. Tipo, encuentro la normal, encuentro el punto de paso, la normal es el gradiente de la función implícita, y ya está. Y no cuesta mucho armar una función implícita, pasas todo restando que te quede cero nomás. Pero fíjense, esto lo que me está diciendo es, vos multiplicás y por literal cualquier cosa que tenga gxy y tiene planos tangentes que pasan por el origen. A mí no se me ocurría cómo goma es esta geometría, así que vamos a graficarlo. En todos los puntos, posta, no se me ocurría. Así que vamos a poner z es igual a, díganme alguna función que tenga x sobre y. Cualquiera, la que les ocurra, pero tiene que tener x sobre y. Solamente depender de esa variable. El seno de X sobre Y. Por ejemplo, esta cosa, el seno de x sobre y, eso me gustó. Me va a romper la computadora eso, creo. Pero bueno, vamos a probar. Bueno, apagámela. A ver. Si ustedes sacan el plano tangente a cualquiera, literal, cualquier punto que esté sobre esta cosa, va a pasar por el cero. ¿Está bien? Y si lo miran desde la perspectiva, desde cualquier perspectiva, van a ver que siempre está como apuntando al cero. Si miran tangente a ese punto. Es muy loco. No entiendo el por qué, la verdad. Creo que es normal, ¿no? Como normal. Digamos, normal que no entienda el por qué pasa. Pues... De hecho lo podemos hacer. Vos te armaste esta función. Vos me dijiste que armemos g es igual a... no, z es igual a y por el seno de x sobre y. Así que yo quiero armar la función implícita. La función implícita va a ser y por el seno
de x sobre y menos z, vamos a buscar el gradiente de la función implícita. El gradiente de la función implícita va a ser, yo lo voy a pedir a Wolfram, gradiente. Por cierto, si alguien sabe cómo calcular función potencial con Wolfram, literal le doy plata. Porque pierdo banda de tiempo por clase en averiguar en funciones potenciales, que es la resolución de una ecuación diferencial. Es como, estoy seguro de que alguna calculadora de eso tiene que haber. Bueno, da esa cosa. Le puedo poner un at. Si le pongo eso, me lo calculé. Porque quiero que me calcule el gradiente en un punto porque esa función no me dio mal. No me entendió eso. O sí me entendió, yo no lo estoy entendiendo. No, no me está entendiendo. Pero bueno. A ver, ¿habrá algún número lindo reemplazable acá? Irónicamente, cualquier punto en x igual a 0 es lindo. Ahora que me doy cuenta. Ahora que la miro con algo más de cariño, creo que es lindo. Vamos a sacar esta parte. Sí, vamos a reemplazar en el 0. Y bueno, veamos qué función, esta función que me permite en el 0. Bueno, el z tiene que ser igual a 0. Así que vamos a poner en el punto 004. No, estoy pensando mal. 040. Bueno, esa cosa que está ahí, se ve que si yo le calculo el plano a eso, termina pasando. Si no, lo que podemos hacer es en el 040 esto me termina dando 1, 0, menos 1 de normal. ¿Está bien? Así que vamos a armar un plano que tiene 1, 0, menos 1 de normal y punto de paso 004. O sea que eso sería x menos z es igual a 1, 0, menos 1 por el 040. Me pinto inventar, ¿no? El plano me queda x igual a z. O sea que esto va a ser ese punto que grafiqué ahí tiene a esa cosa como plano, a esa cosa celeste como plano, y efectivamente pasa por el origen, y efectivamente es tangente tremendo pollo, y efectivamente es tangente a la superficie rosa esa que inventaron. ¿Está bien? Pueden agarrar literal cualquier punto que esté contenido dentro de esto, armarle su plano de tangente y va a pasar por el origen. ¿Está bien? Ese era uno que se me ocurrió a mí, porque era fácil de sacar con las cuentas. Pero si buscan cualquier punto más flashero de esto, va a pasar. ¿Está bien? Pueden poner esto en perspectiva, mirar la tangente y ver que desde cualquier perspectiva van a poder ver el origen. ¿Está bien? Y eso pasa con cualquier función que tenga esta pinta. Tipo, esto le puedo poner el cuadrado, así que todos los puntos de eso tienen tangente que pasa por el origen. Re loco. Pero bueno, ¿esto lo tienen que ver a ojo? No. De hecho, es imposible verlo a ojo. Y, esto me lleva a la utilidad de función implícita. Ustedes vieron cónicas en la primera o segunda guía, ¿no? Tipo, ya tienen que saber graficar un paraboloide, ya tienen que saber graficar cilindros, ya tienen que saber graficar hiperboloides, toda esa cosa. Pero, capaz van al parcial y les toman un ejercicio que es, no sé, calculame una aproximación lineal en el punto tanto de esta cosa.
no sé, algo así. Y es como, arre, ¿cómo hacemos? Así que siempre que tengan una superficie, que les digan que es una superficie, que claramente no es una cónica, como esto no es una cónica, tienen que usar función implícita. ¿Está bien? Y ya que estamos mencionando función implícita dos veces seguidas, vamos a empezar con la susodicha, ¿no? Una pregunta. ¿Y si Yes. es una cónica y armo función implícita, qué pasa? Podés, de hecho, es legal y de hecho es útil muchas veces. Listo. Pasa que nunca te van a tomar un ejercicio de armame el plano tangente a una esfera. Nunca va a pasar eso. No, no son tan amables. Entonces, sobre función implícita, no sé si notarán algo. Que tenemos las funciones definidas por forma implícita. Bueno, miren esto. Función definida de forma implícita por una ecuación escalar. Se tiene que fijar que f en el punto sea 0, que f sea c1 y que la derivada sea distinta de 0. Y con eso definen la función implícita. Después, curva plana dada en forma implícita. F tiene que ser 0, ahora el gradiente tiene que ser continuo en un entorno. Y el gradiente tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Superficie dada en forma implícita. ¿Se ve que el chiste se repite? Así que no es que tienen que aprenderse un trillón de cosas diferentes. Todo está relacionado con todo. ¿Está bien? Y por último, la última forma de definir es con un sistema de ecuaciones. Con un sistema de ecuaciones se van a tener que fijar dónde están las condiciones. Acá. Escrito medio en un idioma que no se entiende una goma. De hecho, odio cuando lo escriben así. Pero si lo van a leer en la teórica... Oh, me joda. ¿Me anda bien esto? ¿Se me sigue escuchando? Se te escucha, pero estás como un poco más trabado de lo que estabas así. Ay, Dios mío.